Comenzamos la sección Grandes Exploraciones con Enrique Ferradá. Enrique, cuéntanos qué historia nos traes hoy. Buenas tardes, Rosa. Hoy vamos a hablar de un viajero medieval que recorrió todo el mundo conocido y que llegó hasta China, pero no se trata de Marco Polo. Vamos a hablar de un viajero que es coetáneo a Marco Polo y que nació mucho más cerca de nosotros que el propio Marco Polo, y que es Abu Abdullah Ibn Battuta, más conocido como Batuta Tallí. Si vemos en el primer vídeo, vamos a contar su historia desde su nacimiento. Ahí tenemos ese Ibn Battuta, como su Tallí, como su nombre indica, nació en Tánger. No sé si alguna vez has estado en Tánger, Rosa. No, nunca. Está cerquita. Bueno, él era de una familia acomodada, estudió para la administración islámica de la época, pero era una persona inquieta y decidió viajar a hacer el viaje a la Meca. Esa fue la primera etapa para un viaje que al final duró 24 años, estuvo 24 años viajando, recorriendo todo el mundo conocido, atravesó 40 países, hizo 120.000 kilómetros y, como decimos, llegó a China pasando por la India. Como él dice, bueno, él comenzó su viaje un año después de que muriese Marco Polo, en el año 1324, y como él dice, pues lo hizo solo, sin ningún compañero y sin ir en ninguna caravana. Llegó a Alejandría. Aquí tenemos la Biblioteca de Alejandría, que ha sido reconstruida en el año 2002. Era el centro comercial del Mediterráneo. Ahí tenemos la isla de Faro, ya no está el Faro, hay una fortaleza. Sabemos que Alejandría es patrimonio de la humanidad, pasó a El Cairo. Este es el bazar del tal El Alibi del Cairo, donde decía Ibn Battuta que había de todo lo que se pudiese pedir lo tenían. También, pues, evidentemente, visitó todos los monumentos del Antiguo Egipto. Ahí tenemos el templo de Luxor, dedicado al dios Amon-Ra. Es curioso porque, siendo el Islam una religión que se basa en un solo dios, pues en Egipto han conservado los templos a los dioses antiguos. Pero, evidentemente, Ibn Battuta lo que quería era llegar a la Meca, y lo hizo por el camino no más largo, subiendo el río Nilo. Llegó a la isla de Filé y allí pues ya empezó a conocer otras culturas, otra forma de entender la vida, los nubios. Trató de pasar a atravesar el Mar Rojo y llegar a Arabia, pero una rebelión impidió llegar al puerto de Aidab, y entonces volvió al Cairo, hizo el trayecto tradicional por el desierto del Sinaí, llegando a Damasco, llegando, como vemos ahí, a Jerusalén, pues visitando evidentemente la Mezquita de la Roca, la Mezquita de Al-Aqsa, y finalmente llegando a Medina, donde celebró el Ramadán en la mezquita construida por el propio profeta Mahoma, y finalmente llegó a la Meca, con lo que completó el viaje que había pretendido. Ya hemos dicho que con 21 años pues salió solo en aquella época y llegó a la Meca. ¿Y ahí termina ya su peregrinación? Y ahí termina su peregrinación, pero evidentemente nos quedaríamos muy cortitos, ¿no? Evidentemente después siguió viajando. Nos vamos al segundo vídeo. Resulta que en vez de volver a Tánger, pues cogió la caravana que volvía a Persia. Entonces estaba bajo el dominio de los mongoles. Visitó Bagdad, visitó Basora, visitó Mosul, visitó Ifán. Aquí lo tenemos. Ifán es la ciudad del amor. Aquí tenemos la Plaza Real de Ifán, es patrimonio de la humanidad. Y recorrió todo el mundo islámico, todo el mundo persa, para finalmente pues volver a la Meca, donde se pasó 3 años estudiando y convirtiéndose en un juez islámico cadí. Eso le abrió aún más su mentalidad, porque al fin y al cabo la Meca es un crisol a donde llegan todos los musulmanes, porque tienen una de sus obligaciones, uno de sus preceptos es peregrinar por lo menos una vez a la vida a la Meca, y por tanto todos los musulmanes de todo el mundo conocido, de todo el mundo musulmán de entonces, de la Edad Media, entonces era la cultura más extendida en el mundo, pues tenía que ir a la Meca.
Entonces al final decide, ¿no?, estudiar el Corán y dedicarse un poco a las tareas intelectuales. Y convertirse exactamente en juez, convertirse en cadí. Pero eso sería no conocerlo. Evidentemente hizo un tercer viaje, lo veremos en el tercer vídeo. Hizo un tercer viaje que podemos llamar el segundo viaje. Los dos primeros que hemos visto podemos integrarlos en uno solo. Este fue un viaje por mar. Salió por mar del puerto de Yida, llegó al Yemen, entonces era la zona más rica de Arabia. Es el legendario reino de Saba, de la reina de Saba. Allí además conoció otra forma de ver el Islam. Él pertenecía a la escuela maliki, bastante rigorista, y allí empezó a comprender que el Islam, la fe, se puede vivir, y se puede interpretar de muchas formas. Aprovechó y ya recorrió toda la costa africana del Índico, pasó por Etiopía, por Mombasa, por Zanzíbar, por Mogadiscio, y paró también en Omán, también en la península arábiga, donde estaba en aquel entonces, y sigue siendo, el mercado más exótico de todo el mundo, a donde llega pues mercancías de todo el mundo, y finalmente pues volvió por tercera vez a la Meca. Y podríamos decir que ahí pues ya ha recorrido todo el mundo, todos los alrededores del mundo islámico, y que por tanto ya puede dedicarse a su vida intelectual, ¿no?, como tú has dicho. Sin embargo, él tenía otras inquietudes y decidió irse a un nuevo sultanato en la India. Decidió irse al sultanato de Delhi, donde era un sultanato recientemente convertido al islamismo y donde necesitaban evidentemente cadís, necesitaban jueces islámicos pues, que enseñasen al resto de la población y la administración sobre la ley islámica. Vamos entonces ahora con el cuarto vídeo, exactamente, el cuarto vídeo. Ya pierdo hasta la cuenta de los vídeos. Nos vamos con el cuarto vídeo. Bien, él no se fue a la India de forma directa, necesitaban primero evidentemente un traductor, y lo que hizo fue irse al lado contrario, se fue a Turquía, se fue a la península, a Turquía, atravesó el Mar Negro, entró en contacto con una caravana de la Horda de Oro, que también eran mongoles, de Obed Khan. Llegaron a Samarcanda, la perla del mundo islámico, la perla de Oriente, la Roma de Asia, que le llaman, el punto de unión de la ruta de la seda. Ahí la hemos visto, en la plaza del Registán. Samarcanda también es uno de los patrimonios de la humanidad. Y cuando una de las princesas del Khan, pues que era bizantina, quiso dar a luz en Constantinopla, pidió permiso para ir también a Constantinopla. Entonces estaba bajo el reinado de Andrónico III, se conoció también el reino romano de Oriente, y finalmente pues volvió a Samarcanda y viajó a la India. Se convirtió en un hombre de confianza del sultán de la India, de Mohammed bin Tulugh. Lo que pasa es que, si bien al principio estaba muy bien, nos encontramos con un sultán bastante paranoico, con el que Ibn Battuta empezó a tener problemas, y entonces le pidió permiso para volver a su tierra, o por lo menos volver a la Meca. Sin embargo, el sultán lo que le propuso fue que se convirtiese en embajador en China. Él aceptó. Fue un viaje trágico. Nada más comenzar asaltaron la caravana, casi lo mataron. Después, cuando visitaba una mezquita en la costa, un temporal hundió 2 de los 3 barcos de la embajada, y el tercero partió sin él. Él se quedó pues sin barco, se quedó en el sur de la India, no se atrevía a volver a Delhi. Después pasó a las Maldivas, se convirtió en miembro de la corte real de las Maldivas, incluso se casó con una hija del rey. Sin embargo, no le fue bien, era demasiado rigorista para la mentalidad de aquellas islas, y tuvo que marchar a Ceilán. Aquí tenemos pues, la Ceilán portuguesa, ¿no?, es Sri Lanka. Ahí tenemos cultivos de té. Allí conoció y visitó evidentemente el Pico de Arán, y finalmente llegó a China, a Shanghái, llegó a visitar Pekín, estuvo un tiempo allí y al cabo del tiempo pues decidió volver, pero no volvió a Delhi, seguía sin fiarse de Mohammed bin Tulugh, y lo que hizo fue volver a Damasco. Allí se enteró de la muerte de su padre y decidió volver a su tierra, decidió volver a Tánger. Volvió al Tánger pues al cabo de 24 años, hacía 24 años que no había visto su tierra. ¿Y se toma entonces un merecido descanso? Y se toma entonces un merecido descanso,
hasta que pocos años después, y vamos ya con el quinto, con el quinto vídeo, hasta que ocurre algo, y es que acude en defensa del reino nazarí de Granada, que entonces estaba siendo atacado por el rey castellano Alfonso XI, el justiciero. Al final no hizo falta nada porque Alfonso XI murió con consecuencia de la peste negra, y ya que estaba en España pues decidió visitar primero el reino nazarí. Entonces estaba bajo el mando del sultán Yusuf I, el constructor de la Alhambra. Tenemos que Ibn Battuta pues conoció la construcción de la Alhambra, y tenemos el Patio de los Leones. Lo volveremos a ver en una réplica después. También se dice que visitó el resto, todo el reino nazarí, visitó pues Málaga, Almería, Ronda, y también el resto de España, Córdoba, hemos visto ahí la mezquita, Valencia, y finalmente volvió pues a su tierra, volvió de nuevo a Tánger. Enrique, pues ya prácticamente ha conocido todo el mundo, ¿no? Todo el mundo que se conocía, todo el mundo conocido en la época. Prácticamente ha conocido todo el mundo, menos su tierra. No conoce Marruecos, así que, y vamos ya con el sexto vídeo. Con el sexto vídeo, decide, al final el viaje español se convierte en una primera etapa de un viaje que va a abarcar toda África Occidental y que empieza pues visitando su país natal, Marruecos, entonces bajo el mandato mariní. Primero visita la nueva capital imperial, Fez, una ciudad donde hay el contraste, ¿no?, de la opulencia del nuevo imperio y de las zonas pues más degradadas. Ahí tenemos curtiendo pieles, una tenería. Algún día pues hablaremos de las tenerías en el curtido de pieles. Visitará también la antigua capital imperial, Marrakech, entonces bastante decaída por la peste negra y porque ha dejado de ser la capital del imperio, pero sigue siendo el mercado donde se dan cita las mercancías y la población del norte de África y de África subsahariana. Sigue siendo una ciudad imperial con su monumentalidad. Ahí tenemos la Torre Kutubía, la Torre de los Libreros, que es la torre gemela y la torre inspiradora de la Giralda de Sevilla. Y volverá a Fez, pero el sultán le encargará que visite el imperio de Malí. La verdad es que están bastante intrigados después de la visita del Mansa Musa, un rey maliense pues bastante rico. Llegará al río Níger, que él confundirá con el río Nilo. Otra vez se encuentra con una cultura totalmente distinta a la suya. Le llamará mucho la atención, por ejemplo, la libertad que tienen las mujeres en el mundo islámico africano. Llegará a conocer las tribus Pegul y Mandinga, otra arquitectura. Ahí tenemos la mezquita de Yené. Y llegará al país Dagón, y llegará, también conocerá otras formas de entender la espiritualidad, aunque sea la misma religión. Y finalmente llegará a Tombuctú, que es la capital comercial y la capital cultural del Sáhara. Entonces no tan capital cultural, porque todavía no se había construido la biblioteca andalusí de Tombuctú, que fue obra de un español, de Ali Ben Ziyad, de Toledo, que se llevó pues todas las obras, se trasladó a Tombuctú desde Toledo en 1467. Conocerá pues también las mezquitas, entre ellas la mezquita mayor, construida también por un granadino, por un español, por un granadino, por Isaac Es-Saelí, a petición del Mansur Musa. Y finalmente pues volverá a mandato del sultán, volverá de nuevo a Marruecos, volverá a Tánger y dictará un periplo, un viaje, una rila a Ben Yusayí, y finalmente pues morirá en 1377. Y esta es la historia de Ibn Battuta. ¿Y por qué, a pesar de todo eso, Enrique es mucho menos conocido que Marco Polo? De hecho, casi nadie lo conoce. Pues de hecho, sí es cierto, casi nadie en Occidente. De hecho, casi nadie en Occidente lo conoce porque, pues, por etnocentrismo, ¿no? Conocemos lo nuestro, conocemos al explorador cristiano y no conocemos al explorador musulmán de las mismas tierras. De todas formas, nosotros no lo conocemos, pero en el mundo musulmán sí se le conoce, como podemos ver en el séptimo y último vídeo. Vemos cómo, pues, hay un transbordador, Ibn Battuta, que viaja desde Algeciras hasta Tánger. También está el aeropuerto Ibn Battuta, en el mismo Tánger, es decir, en su tierra, desde luego, lo tienen bien presente, no solo por el mausoleo de Ibn Battuta, pero también el resto del mundo islámico. Ahí tenemos el centro comercial Ibn Battuta. En Dubái es el centro comercial más grande del mundo, y es un centro comercial
que está dividido en regiones, en las regiones que visitó Ibn Battuta. Ahí tenemos, por ejemplo, la zona andalusí, de Al-Ándalus, la zona que representa a España, que también visitó Ibn Battuta, y que, además de tener sus tiendas, evidentemente, pues representa la arquitectura andalusía, y vemos cómo representa pues las columnas de la mezquita de Córdoba. Representa también, hay una réplica, como vemos, de la Fuente de los Leones de la Alhambra de Granada. Enrique, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy y por traernos esta historia que seguramente muchos desconocíamos. Pues muchas gracias a ti, Rosa. Pues nos despedimos ya de Enrique Ferraday y continuamos hacia la última sección de este programa.